Hacemos un repaso del recorrido que teníamos. Ese recorrido que teníamos, había un grupo de preguntas que ustedes hicieron, 68 en la primera parte que participaron, donde teníamos el docente, los alumnos y los objetivos matemáticos en cuarentena, y el otro era la tecnología y la enseñanza en cuarentena. Eso está contemplado, todas esas respuestas a las preguntas y un panorama general en la primera parte, que ya está puesta en YouTube. Y hoy nos quedaría enseñar y evaluar en cuarentena, que era el tercer bloque, y otras temáticas, aunque voy a retomar así muy leve del primero, así algunas ideas principales para quien se suma, pero no voy a profundizar mucho. Y la idea es amalgamar todos estos cuatro componentes, tratar de que se vean así de manera integrada. Porque si bien uno puede preguntar por evaluación, pero está muy relacionado con qué objetivos y qué contenidos estoy trabajando, el uso de las TIC, o sea, no lo podría estar viendo de manera separada. Y por eso también una precaución y un llamado de atención que las preguntas uno intenta desde acá contestarla con la mejor buena voluntad posible, pero recuerden que uno está tomando las preguntas y a veces no sabemos cuál es el contexto con el profe o el colega que lo está formulando y bueno, a lo mejor la respuesta a lo mejor no es la que están esperando. Y sí, me interesa hasta incluso para debatir después o que aporten ideas también, les dejo de cada uno de los bloques preguntas que en lo personal a mí me intrigan y las tengo allí presentes. Repasando entonces el primer bloque. Habíamos hablado que podíamos tener diferentes estilos, formalista, estructuralista, mecanicista, empirista, contextualizado, realista, y esto podríamos ver que estaban cada uno de estos modelos más hacia el constructivismo, más hacia el conductismo, y cómo esto se generaba una brecha fundamentalmente en estos tiempos de pandemia, dependiendo en qué modelo me encontraba. Me ponen incómodo si yo a lo mejor estoy en un modelo formalista, estructuralista, en la virtualidad me va a poner sumamente incómodo, por ejemplo, en las evaluaciones, porque como uno quiere tener el control de los alumnos, uno dice, ¿cómo le voy a preguntar una definición? ¿Cómo le voy a preguntar sobre un ejercicio en particular que a lo mejor con el Photomat lo resuelve o la definición la sacó del libro? Entonces ahí la pasa mal, aunque a lo mejor la puede pasar más o menos bien en el desarrollo de las clases porque se van a parecer más a tutoriales. Esto lo digo así con mucho respeto, pero tenemos que reconocer los estilos de clases que tenemos dentro, ¿no? En cambio, a lo mejor se hace un poco más difícil el profesor que trabaja un poco más constructivista, que necesita de interacción con los estudiantes, ver las caras, escucharlos a todos, porque acá damos clases y a lo mejor tenemos la interacción de 4 o 5, que son los que están hablando, y tenemos detrás un montón de camaritas apagadas, micrófonos silenciados, y nos tuvimos que acostumbrar a eso, ¿no? Eso por un lado, la idea de tomar objetivos y contenidos, recuerden que no tenemos que estar tomando decisiones de manera aislada, esto se toman decisiones en comunidad y fundamentalmente en el caso de Argentina están los indicadores de progresión de aprendizajes prioritarios, de quienes nos escuchan de otros países lo tienen también, cada una de las comunidades han establecido cuáles son estos contenidos prioritarios, qué dar, qué no dar. Algo que estuvimos también trabajando y vimos, pero esto sí fue muy fugaz, una pincelada, fueron apelar a líneas de educación matemática. Si estamos en la formación de profesores, dentro de las líneas de educación matemática, nos dicen qué y cómo estar trabajando. Y pongo este mapa porque me interesa donde aparece la diversidad de líneas teóricas y enfoques cuando a lo mejor en nuestro primer encuentro, que no era el foco trabajar con líneas y enfoques, sino era tomar unas ideas, decir, mira, hay esto, podés mirar acá y solamente me centré así haciendo una reducción muy pequeñita, es cómo pienso una actividad, no para el investigador, cómo no pienso. Eso lo aclaro porque en particular hubo colegas que se molestaron por la mirada a lo mejor simplista que podía tener de la socioepistemología. Voy a tomar así uno de los ejemplos que apareció así en comentarios. Si miro la visión de la socioepistemología, solamente tomé estos, fueron los materiales de Ricardo Cantoral y Daniela Reyes, cuando hablan de situaciones de aprendizaje, dice la estructura general que se propone, etapa factual, etapa procedimental, etapa simbólica. Esas fueron las 3 palabras que yo utilicé para pensar cómo pienso una situación de aprendizaje desde la socioepistemología. No es que hice tan simplista mi mirada, sino que lo tomé la propia gente que desarrolla esto y esos son los apuntes que uno puede encontrar en la red. No es la idea de debatir sobre líneas teóricas,
En particular, tengo una mirada pluralista de esto y que todas las líneas aportan al profesor. Entonces, si quieren ver algunas de esas líneas, también en la red encuentran un texto que hemos publicado que es Educación Matemática, aportes a la formación docente de diferentes líneas teóricas. Ese libro está en formato digital y ahí hay diferentes líneas y cómo pensar a veces en las clases. Es un inicio como para pensar para quien todavía no se acercó a didáctica de la matemática. Lo que sí me interesaba rescatar era el foco nuestro es la resolución de problemas. Y acá había que ser cuidadoso entre lo real y lo no real. O sea, problemas contextualizados o problemas no contextualizados. Y el error que a veces cometíamos, esta idea de presentar realidades falseadas o manipuladas. Ahí hay un llamado de atención diciendo, guarda con la actividad que estás presentando a los alumnos si es una realidad falseada y manipulada. Esta idea de problemas que están contados, pero que de fondo encierran una cuenta y que en la realidad jamás nos encontramos. Para eso es preferible quedarte en un entorno intramatemático y no en una realidad falseada y manipulada. Y como una reflexión de todo esto que trabajamos aquí, fundamentalmente en la pandemia, a mí me interesaba el efecto Dunning-Kruger y estos momentos, esta idea de relación entre el conocimiento y habilidades autopercibidas. Y esto es cómo luchamos a veces dentro de las instituciones. Esto en lo particular me preocupa, fundamentalmente cuando queremos a veces hacer algo distinto y nos encontramos a lo mejor con personas dentro de la institución donde con escasos conocimientos en didáctica de la matemática, con escasos conocimientos en educación a distancia, parecen presentarse como lo sé todo, no me vengas a decir lo sé todo, que uno dice, te encontrás así en el monte de la ingenuidad y a lo mejor pelea con alguno de nosotros que estamos en el valle de la desesperación. Le llamamos así el valle de la desesperación porque tenemos algunos conocimientos y sabemos lo complejo que puede estar todo esto. Entonces hay un llamado a la atención. En particular a mí me interesaría ver preguntas que me quedan, cómo lograr que alguien reflexione y salga de ese monte de la ingenuidad. Yo le llamo monte de la ingenuidad. Si lo leen a Dunning-Kruger, dice monte de la ignorancia. En realidad estar estas personas con escaso conocimiento, pero se autoperciben que se saben todo sobre la clase y cómo manejar, cómo llevarlos a que reflexionen, aumenten sus conocimientos y empiecen ese proceso de reflexión. Y a quienes estamos a lo mejor en un valle de desesperación, decir, bueno, ¿cómo ayudarlos para pensar si, bueno, se pueden hacer cosas, aunque sea complejo, pero sí podemos hacer cosas? Preguntas que acá me quedaban eran como para orientar la idea de objetivos y contenidos. Y piensen que esto se va a enlazar en todo lo que vamos a ver a continuación. Tener presente siempre cuando estamos enseñando algo es por qué es necesario y se debe enseñar ese contenido a los alumnos. No puede ser que yo diga, es que lo dice el diseño curricular. No, como profesor tengo que tener una respuesta. ¿Por qué es necesario y debo enseñar? Tengo que tener una respuesta más allá de que me obligan, está el diseño curricular, es un contenido mínimo, tengo que mirarlo. Estoy en una carrera de la universidad, ¿por qué sería necesario y se debe enseñar ese contenido? ¿Qué problemas resuelve, tanto intramatemático como extramatemático? ¿Y qué contextos, y acá hay mucho más de contextos, qué contextos le dan significado, sentido a eso que quiero estar enseñando? Y quedaba de este primer bloque una pregunta, que se las hago así a ustedes. ¿Cómo lograr que el profesor aprenda de manera continua y autónoma? Que es algo que le pedimos a los estudiantes, pero ahora lo tenemos que hacer nosotros desde nuestra profesión, poder seguir avanzando, estudiando, aprendiendo de manera continua y autónoma y nos cuestionemos constantemente ese conocimiento matemático y didáctico, todas estas preguntas anteriores. Hacia el tercer bloque, perdón, hacia el segundo bloque que veíamos las TIC en la enseñanza, quedaban ahí dos cuestiones básicas. Pensar que cuando estoy incorporando las TIC en la enseñanza, tener ahí dos criterios, no son solo dos criterios, sino los resumíamos así en dos, que el uso de nuevos recursos sea necesario para resolver la tarea, la idea de imprescindibilidad de las TIC, y que lo solicitado sea algo disciplinar y no referido al uso de software. O sea, no perder de vista el objeto matemático que se quiere enseñar. Advertimos, hay veces, que los profesores están muy preocupados por enseñar TIC, y la preocupación no debería ser enseñar las TIC. La preocupación debería ser es que estás enseñando matemática. Las TIC son un recurso. Entonces, la idea de incorporar a las TIC es porque va a potenciar una actividad matemática que le vamos a colocar a la actividad, ¿no? A lo que vamos a estar trabajando. Si tienen ganas, si tienen deseos, si se les terminó ahí textos de lectura,
En la red encuentran este texto, que es Perspectivas metodológicas en la enseñanza y la investigación en educación matemática. Está el texto completo y ahí están todos los ejemplos de cómo incorporar las TIC en la enseñanza para que los estudiantes hagan un uso significativo de ellas en las tareas, potencial matemático, actividad matemática de una tarea, criterios para enunciar una consigna. Hay ejemplos de allí. Ese texto está en la red como para profundizar, para que no quede esto solo en una simple charla. Retomo de allí uno que me había quedado de la semana pasada, que les decía decir, ¿cómo podemos cambiar? Hay veces los problemas. Yo tomaba este de un texto que está hacia sexto grado, que me pedía una actividad que era, cuando uno la miraba, uno decía, pero esto en realidad falseada y manipulada. Había que determinar cuál había sido ganador de todos ellos, sabiendo que el número que tenían era un número primo. Entonces me dice, yo puedo cambiar estas actividades. Y miren, podríamos hacer un enunciado de esta naturaleza que no tiene la incorporación, no tiene el pedido explícito de que vamos a usar TIC. Queda a criterio del estudiante que lo use o no lo use. Decíamos, anticipar las características que tiene un número natural si solo se conoce la cantidad total de divisores. Si nosotros miramos, incluye todo lo anterior. Da lugar a que el estudiante pueda hacer, dice, pero no necesito TIC. No, inicialmente no, porque puedo darme cuenta y puedo hacer una caracterización. Sí, mira, puedo, si estoy pensando en los números naturales y tienen solamente dos divisores, el número es primo. Si tiene más de dos divisores, el número es compuesto. Sí, pero eso no es todo. La idea es pensarlo con mayor profundidad. ¿Qué pasa con los números que tienen cuatro divisores? ¿Cuáles son los que tienen cuatro divisores? ¿Cuáles son los que tienen cinco divisores? Y entonces aparecen cosas interesantes. Me voy a adelantar en la respuesta como para que se vea qué es lo que ocurre. A veces con un software, GeoGebra, por ejemplo, puedo determinar cuáles son los divisores de un número y lo pido y puedo hacer un análisis. Pero encontrar la respuesta, qué es lo que ocurre si un número tiene dos divisores y decir, bueno, mira, cuatro divisores. Un número que tenga cuatro divisores puede ser que sea un producto de dos primos o que sea el cubo de un primo. No es poca cosa. Entonces, caemos en la noción de números primos y podemos trabajar y ahí a lo mejor un uso de recursos en algún momento puede ver o no enriquecida la tarea. Estos días escuchaba una de las actividades, tantas actividades que hoy vemos que de todos los colegas que comparten en la red. Me gustaba Cecilia Calvo, que presenta esta idea de las matemáticas no están confinadas al papel. Y había una de las actividades que me gusta mucho porque ella habla sobre tareas, presentar a los, me gustó la expresión, ella habla sobre tareas de suelo bajo y techo alto, esta idea de quiero presentar una tarea donde las preguntas le permitan a los chicos hacer algo, puedo decirlo desde alguna edad en particular y la voy a profundizar, ¿no? Y ella planteaba estas tareas y cuando uno la analiza a esas tareas está muy interesante. Partía de 12 monedas o 12 piedras más o menos iguales o 12 cuadraditos que puedo cortar de papel y la pregunta era, decía, bueno, con estas 12 monedas o 12 cuadraditos, podríamos haberlo pensado, se pueden hacer estos tipos de rectángulos, ¿no? El rectángulo que tenemos a la izquierda, que es un rectángulo así completo, o el contorno nada más, como estaríamos haciendo, como lo vemos en la segunda. Y ella agarraba, se preguntaba qué podían ocurrir si con esto, si eran los únicos rectángulos que podíamos llegar a formar. Y después empezaban todas las preguntas, ¿no? Si yo aumentara la cantidad de monedas, al aumentar la cantidad de monedas, ¿hago más rectángulos? ¿De qué tipo? ¿Siempre los puedo hacer? ¿Siempre los voy a encontrar? Y esto, en algún momento, si desarrollan esta actividad, uno se ve obligado en alguna instancia hasta de incorporar las TIC, empezar a mirar qué es lo que ocurre. Y de fondo está, mira, vamos a pensar, por ejemplo, en el primero es 12, ¿no? O sea que acá hay 12 monedas. En realidad, las diferentes formas de hacer ese rectángulo completo no es nada más que la forma que tengo de descomponer a un número entre sus divisores. O sea, es 1 por 12, es 3 por 4, es 6 por 2, y ahí los tengo. Entonces, están los divisores de por medio. Darme cuenta que cuando me quedan un rectángulo en su contorno, en realidad lo puedo hacer solamente con cantidades pares. Si las tengo que incorporar a todas esas monedas o cuadraditos. Y puedo dar las argumentaciones. Entonces el problema se vuelve bastante rico y esa es la idea, si bien este no está tan pegado a lo mejor a TIC, esa es la idea de trabajar en clases con estos problemas, como decía en este caso Cecilia Calvo, con tareas que son de suelo bajo, piso bajo, pero de techo alto, que puedan hacer, que los estudiantes puedan hacer algo y ahora las perfecciono con las preguntas. Me quiero quedar ahora con la idea de foros.
porque a veces es otra, estamos en esta cuestión de pandemia y se han usado los foros, pero para mí los foros tienen que tener un firme propósito de promover los procesos de argumentación de los estudiantes. O sea, la idea es ayudarles a argumentar, es un proceso que es sumamente relevante dentro de matemática. Pero entonces debo elegir buenas preguntas, buenos problemas o temas de discusión. ¿Qué podría ser? Uno diría, bueno, ¿qué son? Vamos a tomar, ¿qué sería un buen tema de discusión? Bueno, vamos a tomar cuestiones que, poner así de ejemplos, que he trabajado así con los alumnos. Me cuestiono, ¿dónde uso en la vida cotidiana este contenido? Vamos a pensar que uno dice, bueno, ¿dónde uso teorema de Tales? ¿O dónde uso teorema de Pitágoras, por ejemplo, en la vida cotidiana? Y eso da una cuestión interesante, porque no solo es dónde se usa, sino ejemplificarlo, dónde se usa. Y muchas veces vamos a encontrar que se usaba en un determinado contexto, que ya no se usa más. A lo mejor puedo decir, sí, mira, el teorema de Pitágoras lo usa el albañil para levantar una pared. La pregunta es, ¿efectivamente así actualmente lo hace un albañil usando el teorema de Pitágoras? ¿Realmente usa eso? ¿O qué está usando? Y eso me lleva, hay veces, a saber ese conocimiento que está en la sociedad, porque después me permite a mí volverlo a traer a clase y matematizar a partir de allí. Puedo estar pensando, si estoy en el nivel superior, temas, ¿y dónde uso un determinado contenido? Límite, vamos a pensar así, ¿dónde lo uso en una carrera de ingeniería? Ojo, no estoy diciendo que no se debe estar enseñando ese contenido, debo tener una mirada mucho más amplia, pero sí empezarme a cuestionar esto y hasta dar lugares a los foros. Si alguien me pregunta, ¿estaría bueno trabajar en primaria con foros? Complejo. O sea, la veo a mi esposa que trabaja y dice, es complejo porque todavía no se saben escuchar, y más si nos vamos a los grados más pequeñitos. Recuerden que primaria no está en educación a distancia ni de manera virtual, fue llevado a la excepcionalidad. Entonces hay que ser cuidadoso con esto, porque la idea de los foros, y esa es la imagen de fondo, es complementarse con esto, con lo que estamos haciendo, no quedarnos solo con, bueno, cada uno opinó. Por eso es necesario establecer los tiempos de las participaciones, la frecuencia de las mismas, establecer las condiciones de las participaciones. ¿Cómo vas a participar? ¿En qué extensión? Limitalo. No dejes que alguien escriba cuánto se le ocurre. No, no más de 20 palabras, no más de 30 palabras. La idea de enseñar a recuperar los aportes de otros. O sea, no incorpores algo sin leer lo anterior. Si vas a incorporar algo, que sea tomando lo anterior. Acuerdo con lo que dijo Lorena, pero le sumo este enfoque, porque es tratar de que argumenten las personas y nos escuchemos. Moderar las discusiones es casi fundamental. No es cuestión, yo hago el foro, yo pertenezco a instituciones donde nos obligan a colocar los foros y hay que evaluarlos. Entonces, uno debe moderar esas discusiones. Vuelvo a tomar aportes, vuelvo a hacer nuevas preguntas para mantener vivo un foro, y promover las normas de cortesía y no permitir que se anexen archivos. Las normas de cortesía parece poca cosa, pero recuerden que enseñamos a escribir desde las disciplinas. Entonces, tengo que saludar, saludo inicial, saludo final. No tienen sentido si vamos a pensar en resoluciones de problemas, que se anexen los archivos, sumamente incómodo en un foro. Cuento un detalle, qué cosas hacemos. A mí me gusta trabajarlo a veces ni siquiera en el foro mismo, sino en Google Drive, y le ponemos condiciones así a los estudiantes. Por ejemplo, ¿cómo podemos participar? Lo hacemos con las actividades de trabajo de los estudiantes, que incluyen las respuestas a un problema del trabajo práctico, que complementen la información que brindó otra persona, incorporando otra estrategia de resolución para el problema, refutando la resolución que hizo otra persona. Y en el Google Drive da lugar, por ejemplo, a que uno pueda participar, decirle, no, esto acá, volvemos. Cada uno es responsable de responder a los comentarios que dejaron los otros, y vemos procesos de argumentación y de escritura bien interesantes. Pero eso está todo supeditado al tipo de preguntas que estamos haciendo. Ay, acá, perdón, me quedó mal esta de Filmina. Pasamos a la última pregunta, la pregunta que quedaba de este bloque, que es, ¿cómo lograr que el profesor pueda diseñar problemas donde las TIC potencian la actividad matemática? Esta sí es una preocupación genuina que tengo, porque hay veces el foco está puesto a veces en los profes de usar las TIC. Quiero usar GeoGebra. ¿Cuáles son las apps que puedo usar en mi clase? Y uno dice, no puede ser que sea esa tu pregunta. La pregunta debiera ser, ¿cómo puedo potenciar la actividad matemática, trabajar con esto y eventualmente la puedo enriquecer con las TIC? Pero no es ver
enseñar las TIC por sí mismo. Entonces, esto es cómo lograr que el profe pueda diseñar problemas donde las TIC potencien la actividad matemática y no que sean el mero uso. Nos vamos al tercer bloque, que era enseñar y evaluar. Y ahí tenemos diferentes preguntas. Hacemos el paneo de las preguntas que aparecieron, una breve síntesis o algún comentario en cada una de ellas y un pantallazo general. Luciano preguntaba, ¿qué formas y estrategias son pertinentes tener en cuenta a la hora de evaluar en contexto de aislamiento social y cuáles para todo contexto? Eso es complejo de responderlo porque eso está asociado estrictamente a el modo en que estuviste enseñando, ¿no? Entonces, porque debe estar articulado el modo en que uno está enseñando con el modo que está evaluando, y entonces las formas y estrategias van a ser pertinentes en función del modo, que tenga una articulación entre el modo que estoy enseñando con el modo en que estoy evaluando. Hay algunas que sirven para todo contexto, vamos a intentar ver cuáles son algunas de ellas. ¿Cuál sería el tipo de evaluación más aconsejable para este momento? De nuevo, Marisa, esto debería estar relacionado con, vemos algunas cosas más adelante, o sea, en el paneo general, pero esto va a estar atado o ligado estrictamente al modo en que pensaste tu clase, tus objetivos, qué es lo que querías lograrte con ello. Adriana dice, ¿cuál es la mejor manera de hacer una evaluación correcta a través de plataformas virtuales? Nuestros alumnos no poseen medios para acceder a Zoom o Meet. Bueno, puedo hacer diferentes tipos de evaluación. Vemos, te cuento algunas en particular, cuáles son ese tipo de evaluaciones. A lo mejor nos ponen incómodos diciendo, uy, pero esto suma mucho trabajo al profesor. Sí, eventualmente sí, suma mucho trabajo, pero es la idea de evaluar procesos y no evaluar productos. Mariano dice, bueno, ¿qué instrumentos de evaluación te parecen más apropiados en la enseñanza virtual, tanto en el nivel secundario como superior? Esos instrumentos de evaluación, te cuento algo, Mariano, después ahí a continuación, pero la idea de instrumentos de evaluación, cuáles son los que me parecen apropiados, los voy a contar a continuación. Carolina dice, ¿considera que evaluar con rúbricas sería lo más adecuado en este periodo de aislamiento? Sí, a mí me gusta la cuestión de rúbricas, está, pero no es solamente para el periodo de aislamiento, sino siempre. Lo que pasa es que las rúbricas, si están bien diseñadas, me permiten evaluar procesos y no solamente un resultado o un producto. Solo que no siempre los profes de matemáticas estamos acostumbrados al uso de las rúbricas. Aquí María le dice, bueno, ¿cómo evaluar y qué criterios de evaluación? Eso va a estar ligado al modo en que estuviste enseñando. Y Jessica dice, ¿cómo trabajar con rúbricas? Un detalle, voy a meterme en rúbricas, hay algo que, pensándolo para quien quiera implementar, una experiencia personal. ¿Qué evaluar y cómo en ese tiempo de cuarentena? Pregunta Cris. Bueno, esto va a estar relacionado estrictamente a qué es lo que te propusiste y en qué contexto estás, porque a lo mejor estás trabajando en primaria, entonces no vas a estar evaluando en algunas jurisdicciones, no vas a estar evaluando contenidos nuevos, sino reforzando los anteriores, si estás en el nivel superior, pero estás muy atado y ligado a los objetivos que te planteaste de qué enseñar a tus estudiantes. Erika pregunta, bueno, ¿qué instrumento sugiere para la evaluación desde la virtualidad? Algo cuento a continuación. Luego Roxana dice, bueno, ¿es posible un aprendizaje significativo de los estudiantes teniendo en cuenta que la virtualidad muchas veces dificulta tanto el intercambio directo al momento de socializar y debatir las actividades como las intervenciones docentes? Lo voy a hacer de otra manera. Si yo pensara que no hay aprendizaje significativo allí, estaría diciendo que todos los que estudian educación a distancia no aprenden. Y sin embargo, la educación a distancia tiene muchos años. Yo hace 19 años que trabajo en educación a distancia en una universidad de Argentina. Entonces, no podríamos pensar que no se aprende. Lo que pasa es que al salirnos de nuestra zona en la cual estamos acostumbrados, uno dice, bueno, no van a lograr. Una cosa es el aprendizaje, otro es el medio en que estamos usando. Allí tendríamos mucho para hablar. Bueno, Raquel dice, ¿qué sugerencias nos puedes hacer para evaluar exámenes finales en el nivel universitario en mesas con más de 200 alumnos? Como conozco tu contexto, Raquel, ahí lo que pasa es que la dificultad está en el modelo que uno está implementando. Si yo tengo un modelo formalista, se vuelve bastante complejo. Hoy en día las instituciones, las universidades, establecieron algunas pautas que pueden gustarnos o no voy a entrar en debate, porque son acuerdos que se hicieron en las instituciones. Podemos estar pensando, no, pero ¿por qué exigen que tengan ahora una cámara, el micrófono abierto constantemente? Bueno, fueron acuerdos institucionales. No tengo injerencias para decir si eso es correcto o no es correcto. Fueron los modos. Traigo así como anécdota, porque hoy
me pasa en una de las universidades de educación a distancia, el tiempo de los exámenes, ahora te dicen, bueno, lo tomás, los alumnos tienen que tener cámara y micrófono, y después tiene que tener sí o sí una instancia de oral de defensa con el profesor. ¿Y cuánto tiempo puede durar eso? Y no sé, va a durar bastante. ¿Por qué? Y depende de la cantidad de estudiantes. Y me vino como recuerdo cuando yo cursaba análisis matemático en la FAMAF, en Córdoba. Yo rendí un día viernes. El examen empezó un día viernes a la mañana y el oral a mí me tocó un día martes a la tarde. Hoy en día sería impensable que alguien esté tantos días porque como profesores queremos que 2 horas dure el examen y 2 horas se terminó todo. Pero hay veces son diferentes instancias y esos son acuerdos institucionales de cuánto tiempo le van a colocar, si van a colocar, va a durar, voy a tomar exámenes después oral, en cámara, con el estudiante, pensando en la virtualidad, ¿no? Silvia, ¿de qué manera evaluar si no es autorizado la numérica? Entiendo, Silvia, que debe estar en primaria y que te debe poner incómodo que en primaria apareció este mandato de que no tenés que estar calificando, pero sí evaluando. Sí podés evaluar, porque recordad que la idea de calificar y evaluar son cosas distintas. ¿Qué vas a evaluar? El proceso de qué cosas vos querías que tus estudiantes lograran desde matemática y vas a tratar de evaluar ese proceso. Lo que pasa es que no le pones nota. Esa es la idea, pero sí puedo, porque la idea de evaluar es valorar ese proceso, ¿no? Bueno, Ana María dice, ¿hasta qué punto es posible acreditar una unidad curricular a través de la virtualidad? Me voy a quedar con lo mismo que le contestaba a Roxana. Imagínate si nosotros no la podíamos acreditar, los estudiantes que hacen educación a distancia no se habrían recibido nunca y diríamos que nunca pueden acreditar. Y sin embargo, sí lo acreditan. Solo que no estamos acostumbrados en este momento y uno puede estar viendo el proceso que hizo el estudiante y sí lo puedo acreditar cosas o no. Recuerden que estamos trabajando en una cuestión de excepcionalidad. Bueno, Rosemarie dice, ¿qué estrategias se pueden implementar para que la evaluación formativa tenga éxito para lograr los objetivos de la clase? Eso es cierto, hay que pensarlas allí y cumplir con los mismos desempeños que el colegio espera que trabajemos como si estuviésemos de manera presencial. Bueno, ahí hay cuestiones que a lo mejor tenés dentro de la institución, no sé cuáles serían esos criterios que hay, a lo mejor te piden algunos criterios extras que se te pueden dificultar en la virtualidad, a lo mejor ya son acuerdos o cuestiones institucionales a resolver. Ángela dice, bueno, ¿qué métodos de evaluaciones recomiendan estas situaciones que estamos atravesando? Te cuento algo a continuación. Ana Clara, ¿cuál sería la forma de evaluar más adecuada, considerando que la enseñanza se realiza a través de videos, clases virtuales? Sí, esos son los recursos, pero el modo más adecuado es que se corresponda el modo en que vos estás enseñando con el modo que vos estás evaluando. Vemos algunas cuestiones, porque si vos te pones una enseñanza muy formalista y estructuralista, entonces el instrumento tiene que ser, voy a evaluar eso, nada más. No se me va a ocurrir evaluar procesos, trabajarlos con rúbricas, cuando nunca se me ocurrió enseñarle a los estudiantes a que escriban en matemática, a que argumenten, a que resuelvan problemas abiertos. Si estoy trabajando con problemas abiertos, entonces trataré después de ver procesos que yo me vi ahí de por medio. Desconozco ahí exactamente cuál es tu contexto, por eso a lo mejor la respuesta me quedó muy general. Y Leonardo me dice, bueno, ¿cómo diseñar e implementar una evaluación en la masividad de un grupo de estudiantes, más de 100 personas, sin que se reduzca a lo algorítmico y rutinario? Bueno, yo te conozco, Leonardo, y sé que no trabajas desde lo algorítmico y rutinario, y sí es posible, o sea, eso ya después lo podemos conversar, pero es factible, no se resuelve con una sola así respuesta, pero sí lo podemos hacer. Entonces, recordar que para enseñar y evaluar, debe articularse los procesos de enseñanza y aprendizaje con los procesos de evaluación. Y que evaluar es distinto a calificar. No estamos hablando de que evaluar es poner la nota. Evaluar es mirar un proceso que está detrás. Dos tips, pero súper sencillos, nada más, porque hay mucho para evaluación y esto no es un curso de evaluación. Este es un diálogo entre colegas de respuestas rápidas. Evitar preguntas fácticas, ejercicios algorítmicos y repetición de conocimientos, pero no solo en la virtualidad, siempre. No tiene sentido hacer preguntas fácticas que se responden con una sola respuesta. Ejercicios algorítmicos o que solamente lo podría colocar en el Photomat y me lo resuelve. O repito, nada más, enuncie el teorema de Pitágoras, pero es mucho más interesante que lo incorpore, resuelva una actividad y tenga que fundamentar cómo usaste el teorema de Pitágoras a través de esa actividad y me dé un lugar a debate, que solo pedir de manera aislada
cuál es el teorema de Pitágoras. Ahora calcule algo con el teorema de Pitágoras o darle una definición muy corta. Y como esto es largo el tema y da mucho, se llegan hasta tesis de maestría y de doctorado que se hacen sobre evaluación, la sugerencia es leer los reportes de investigaciones y las propuestas de enseñanza y evaluación publicadas en revistas de educación matemática y hasta inclusive en las tesis, porque hay mucho. Si no, lo reducimos casi a una clase de evaluación en unos pocos minutos, ¿no? Ah, esto sí me interesa, esto es un detalle nada más, que lo pueden profundizar y les aseguro que no es difícil y esto no es solamente para la virtualidad, sino trabajarlo también en la presencialidad. Yo lo trabajo en la virtualidad ahora porque estamos en la virtualidad, pero creo que el ejemplo que he tomado ha sido de momentos de la presencialidad. Toman Corrubric, este es un complemento que uno tiene. Hay mucha cantidad de videitos que me dicen cómo hacerlo. Pero cuento ahí qué cosas están interesantes como para pensar esta idea de Corrubric. Acá está un esquema de fondo, aparece una plantilla así muy básica que uno ve cuando va a hacer el formulario de Corrubric. Y uno define, decir, bueno, yo quiero diferentes niveles, excelente, muy bueno, bueno, regular, y ahora defino cuáles son, qué cosas quiero evaluar. Y esto lo definimos con los alumnos, previo a la exposición de un trabajo, o hay veces de un trabajo práctico, elegite un problema y lo expones, pero lo vamos a evaluar entre todos. Y ahora nos ponemos de acuerdo, ¿qué queremos? Esto ha sido de un trabajo que hacían grupal, así que no es como para mirarlo, entonces decía, bueno, la presentación de diapositivas, la dinámica de la exposición grupal, esto es trabajado con los estudiantes. ¿Qué querés que te evaluemos? Los contenidos matemáticos que estaban de fondo, los contenidos específicos del proyecto, porque era un proyecto en particular que tenían, la adecuación al tiempo, porque le establecíamos esto, lo tenés que exponer en no más de 7 minutos, no más de 10 minutos. La ponderación, ¿cuánto va a pesar cada uno de estos? ¿Va 10%, 20%, 30%? ¿Qué cosa va a pesar más? Luego, cuando se conforma todo este formulario, que es un acuerdo con los estudiantes de qué evaluar, a los estudiantes les llega algo así, les llega, lo usan desde el teléfono. Les llega defensa oral del trabajo, por ejemplo, y es solamente colocar con el dedo así, pic, pic, acá, excelente, muy bueno, bueno, regular, a cada una de las dimensiones, y al final hay un espacio para escribir. Ahí les decimos qué escribir. Es decir, bueno, si estás colocando excelente, ¿por qué está excelente? Si estás colocando muy bueno, bueno, ¿qué aspectos se podrían mejorar? Eso lo acordamos con los estudiantes. Demanda mucho tiempo y les enseñamos también a mirar. Tiene una ventaja, nosotros como profesores podemos ver lo que escriben todos, los estudiantes no ven lo que escriben sus compañeros. Cuando se hace esto, se envía el formulario, después todos se evalúan, entonces aparecen planillas de esta forma, que estos las vemos nosotros como profesores. Esto es muy simple para trabajar, ¿eh? O sea, al principio cuando uno lo cuenta, uno dice, yo jamás en mi vida voy a lograr hacer esto. Sí, es sencillo, tranquilos que se puede lograr. Y aparecen cuestiones de esta forma, donde los estudiantes ha habido una coevaluación, acá hay 27 estudiantes han evaluado a un grupo, a estos dos, que son dos personas, hay una autoevaluación, la evaluación del profesor, y acá están cada una de las ponderaciones de cada uno, las puntuaciones, y uno puede ver al final cómo quedó la ponderación. 50% es la nota puesta por el profesor, un 10% de la autoevaluación, un 40% de la coevaluación. Eso lo pueden definir ustedes, lo definen con los estudiantes, y después aparecen comentarios, y aparecen comentarios de esta naturaleza. Esto no es como para leer. A los estudiantes les llega así, les llega después una evaluación donde no está discriminado quién les dijo cada una de las cosas, ¿no? Entonces, hablaron bien entre ellos, el único detalle es que pusieron muchas tablas en el Power y no se entendió bien cuando lo iban explicando, pero bien, me gustó. Bueno, les aparecen todos comentarios. Y después, en las autoevaluaciones aparecen así. Ellos mismos les llega la autoevaluación. Estuvo un poco confuso a la hora de explicar los números sacados de cada inversión, nos faltó tener una buena explicación. Bueno, van colocando esto y son instancias sumamente ricas. Los estudiantes participan mucho, hacen que esto sea bastante democrático, un proceso de evaluar trabajo, los trabajos prácticos, exposiciones orales y da la participación a los estudiantes. Algunas ideas más de cómo articular, pero se tiene que articular el proceso de enseñanza con el proceso de evaluación, ¿no? O sea, cómo estamos enseñando, cómo estamos evaluando. A través de narrativas que escriban, para la gente que dice, pero yo no puedo tomarlo, sí tengo diferentes formas. Por ejemplo, pedirle el problema que muestra que sé mucho de, elegí, no sé cuál es el contenido que estás trabajando, que sé mucho de proporcionalidad. Bueno, ¿qué te toca?
te toca elegir un problema del trabajo práctico, de los que trabajaste en la clase, cualquiera, y ahora lo narrás y me contás que sabes mucho de matemática, pero eso quiere decir que estuviste trabajando en clase de esa manera, de procesos de argumentación, donde yo estoy escribiendo y le enseño al estudiante cómo fundamentar las ideas, no colocar solo 4 números y una expresión y una regla de 3 muy peladita. Esto significa que lo estoy trabajando y estoy pensando que esto no va a ser la única vez que me lo va a presentar, sino que le voy a ayudar a que escriba. Me lo va a presentar y le voy a hacer comentarios de ¿por qué dirías tal cosa? ¿Por qué acá? Un fundamento. Le hago nuevas preguntas para que lo vuelva a escribir. Inicialmente les cuesta y luego es un placer leer los trabajos de los estudiantes. Esto fundamentalmente en primaria y secundaria. Cuesta mucho más si lo que quisiéramos trabajar en primaria. O, por ejemplo, que elijan el problema que tiene más de una estrategia de resolución. Entonces, contame el problema que tenga más de una estrategia y contame. Ahí da lugar a ver que cuente por qué es diferente la estrategia, pero eso quiere decir que estamos trabajando en clases con todos los problemas que tienen, les damos la oportunidad de que se presenten diferentes estrategias. Y entonces da lugar a debatir, es decir, ¿qué es una estrategia diferente resolverlo con la calculadora que resolverlo con GeoGebra? No, eso fue el recurso. La estrategia no fue diferente. ¿Cómo me doy cuenta cuando una estrategia es diferente para resolver un problema? Y entonces ahí se ponen en un terreno interesante para discutir con los estudiantes, y esos son procesos de escritura. O el problema que tuvo más dificultades para resolverlo. Contame, muchas veces los estudiantes dicen, mira, profe, intenté 20 formas distintas y no me salió el problema. Perfecto, mira, tenés un buen problema para escribir. Contame los 20 caminos diferentes, porque ahora le da lugar a que el estudiante aprenda. Le vas a hacer preguntas ahí de por medio. ¿Por qué este camino acá? ¿Por qué decidiste abandonarlo acá? ¿Qué pensaste acá? Todas esas prácticas metacognitivas le van a ayudar a relacionar la matemática que él está viendo con la que está construyendo en ese momento. Preguntas, ese es un paso muy rápido entonces por evaluación. Preguntas que me quedan de esto es, ¿cómo lograr que el profesor pueda cambiar su sistema de creencias en torno a los procesos de enseñanza y de evaluación? Para no estar viendo esas evaluaciones que vemos que son centradas en preguntas fácticas, centradas en largos algoritmos que ponen en juego la paciencia del estudiante para ver, a ver, resuelva una ecuación monstruosa con esto, resuelva, calcule la derivada tremendamente larga, resuelva en primaria operaciones a veces de sumas y restas de números tremendamente largas. Uno diría, pero ¿por qué ese tipo de evaluación que pone en juego el hastío y la paciencia del estudiante y no centrada en procesos que son ricos dentro de matemática? Y nos vamos ahora a otras temáticas y ahora respondiendo así fugaz a cada una de las preguntas a riesgo de estar equivocándonos. Laura dice, ¿es posible que los alumnos puedan realizar sus prácticas docentes en la virtualidad? Sí. Imagínate que todos nosotros estamos, en este momento hemos pasado a la virtualidad, pero no solamente que hemos pasado, muchos de nosotros salimos de la formación de profesores y trabajamos en otras instituciones con educación a distancia, por ejemplo, o educación semipresencial, y no nos formamos en las instituciones. Así que qué bueno que dentro de un profesorado puedas tener esta chance de darle la posibilidad de ver cómo se forma, cómo se puede practicar y hacer sus prácticas en la distancia. Marisa dice, ¿cómo se podría entusiasmar a los alumnos muy tímidos en la participación de la clase en vivo? Gran tema, Marisa. La verdad que sí, es difícil cómo entusiasmarlo porque también me tengo que ser empático y darme cuenta qué es lo que ocurre. Nos cuesta en la clase habitual, que los estamos viendo, que alguien participe. Imagínate, ahora estamos del otro lado, solo, porque al menos hay veces en una clase tengo mi compañero al lado, que a lo mejor lo pude conversar y puedo participar. Es sumamente difícil exponerme. Digo, exponerme es, voy a hacer que participe cuando estoy viendo que algunos en la clase están participando. ¿Y cómo logro esto? Es difícil, es difícil. Puedo ver algunas actividades, repartir algunas actividades, dándole oportunidad a todos, pero es complejo como para encontrar una receta de un grupo de 50 donde muchos de ellos no se animan para exponerse por el mismo risa de los otros o pensar que a lo mejor lo que están exponiendo no es adecuado y se me van a reír los compañeros. Eso es difícil y hay que trabajarlo y tratar de ser empático. Se logran recuperar algunos de estos chicos, pero cuesta mucho. Patricia dice, ¿cómo encontrar sentido en lo que se está haciendo, en lo que se está dando? El primer sentido creo que
no creo que Patricia lo estés diciendo con esa intención, pero es estar enamorado uno de lo que está haciendo. Si estás enamorado de lo que estás haciendo y transmitís pasión por lo que estás haciendo, lográs contagiar eso que estás haciendo a tus estudiantes. Y empezás a cobrarle sentido cuando te empezás a hacer preguntas. ¿Por qué debo enseñar esto? ¿Para qué? ¿Qué contexto le daría sentido a mis estudiantes? ¿Por qué lo deberían ver esto? ¿Cómo lo podríamos trabajar desde algo más factual, concreto, cómo matematizo de acá? Y bueno, le podés encontrar sentido a eso. Celia dice, bueno, ¿cómo organizar una clase en estas circunstancias para no perder el diálogo, el intercambio, la interacción y el hacer? Gran dilema, Celia, en eso, porque estamos aprendiendo todos juntos. Recordad que no estamos trabajando así en la virtualidad, pasamos a la excepcionalidad, y entiendo cuando estás acostumbrado a trabajar estas clases con el diálogo entre todos, y tenés que acostumbrarte ahora que estás hablando sola a una cámara, que a lo mejor estás viendo 2 o 3 rostros nada más, el resto está desconectado, si es que se pudieron conectar, porque si yo veo, por ejemplo, en el caso de mi esposa, que trabaja en primaria, que se conecta por grupos, algunos a través de Zoom, otros a través de una videollamada por WhatsApp, otros de manera personal, porque tienen diferentes horarios, y uno dice, qué difícil en este momento el intercambio, la interacción, que se escuchen todos, que estoy dando clases a un pedacito, a un grupo. Sí, ahí me voy a quedar así sin respuestas porque lo estamos padeciendo todos en ese momento. Selina dice, ¿qué plan tener previsto luego de la cuarentena en relación al programa y los contenidos básicos? Bueno, son decisiones, hay veces institucionales, qué fue lo que pasó en cada uno. Si estás en primaria, vas a tomar algunas decisiones, va a casi comenzar a desarrollar algunos contenidos y a empezar a tomar algunas decisiones de cuáles son esos contenidos prioritarios, de los prioritarios que están en los lineamientos curriculares. Y bueno, y pensar cómo lo van a trabajar la institución, y ahí van a ser acuerdos institucionales. En otros sistemas, la vida más o menos continuó, va a ver qué pasó con estos estudiantes que no se conectaron. Esto va a ser un trabajo, mucho trabajo colaborativo y hacia el interior de la institución. Manuel dice, bueno, ¿cómo pensar una escuela en donde convivan los dos tipos de enseñanza, la ubicua y la presencial? Sí, es factible pensarlo. Yo trabajo en sistemas de educación. Pensá que hay educación, yo trabajo en una universidad, la Universidad Católica de Salta, y tenemos esto, la combinación de los dos. Los estudiantes están en la plataforma y nos encontramos una vez a la semana en clases de consulta. Ahora nos encontramos de manera virtual, pero combinamos las dos, y eso es factible. Ahora hay que pensarlo cuando volvamos, qué va a ocurrir, y tenemos que aprender de lo que se hizo. ¿A qué le llamo aprender de lo que se hizo? Bueno, cómo trabajan, qué han reportado los sistemas que trabajan tanto estos tipos de enseñanza, la ubicua y la presencial, porque si ahora volvemos y nos están pidiendo que hagamos esto, que algunos días van a estar los estudiantes, pero otros no, bueno, vamos a tener que combinar allí las tareas. Gran aprendizaje, porque recuerden que esto no tenemos antecedentes de en primaria, en secundaria, que se hizo así de un momento al otro, casi sin capacitación. Estamos aprendiendo de un momento a otro. Bueno, Marina dice, ¿crees posible que la obligatoriedad de sostener la continuidad pedagógica en el área de matemática logrará definitivamente interpelar el profesorado sobre los modelos didácticos de enseñanza y aprendizaje que aún persisten en la escuela? Mi ilusión es que sí, o al menos gran parte, ¿no? O sea, creo que esto que nos pasó nos va a llevar a replantearnos modelos. Se visibilizaron cosas que a lo mejor dentro de las instituciones no estaban tan visibles, y esto las logró visibilizar, ¿no? O sea, de ver cómo trabajamos, cómo trabajaron los otros, las actividades, ahora quedó todo expuesto, cosa que antes podíamos participar así en el anonimato, y a veces no necesariamente sabíamos cómo trabajaba un profe, ahora quedan clases grabadas, y dado lugar a debates institucionales y analizar qué está ocurriendo. Bueno, Silvia dice, ¿qué podemos hacer con los estudiantes que no te participan nunca, los llamás y te cortan la llamada? Difícil, digo acá difícil porque depende ahí veces el contexto. Si estás en un nivel universitario, si te hacen eso, listo, perdió en la promoción de la materia. Si estás en la primaria, seguramente te llevarán a que reportes esto, que sería que tomes notas de que no te atendieron, no se conectaron, y después a la vuelta habrá que ver qué pasó con ese estudiante, dándole oportunidades o no, pero porque si no, no podemos hacer, solo resguardarnos diciendo, lo intenté comunicar, no me contestaron, porque a veces tenemos los que quieren, los que no quieren, los que no pueden, entonces hay mucha cosa detrás.
Y una de las preguntas es, ¿existe o conoce algún método de atracción para que los estudiantes aprendan? Esto pregunta María José. Eh, Hay mucho que está ahí para decir. Traigo a colación unas cuestiones de educación matemática, la voy a tomar del enfoque ontológico semiótico. En las redes son indicadores de idoneidad didáctica. Fíjate que eso corresponde a una componente que uno llama idoneidad afectiva o emocional. Y te tira así algunos tips que no voy a estar resolviendo de todo tu pregunta, pero por ejemplo, si miro la componente intereses y necesidades, las tareas tienen que tener interés para los estudiantes, se deben proponer situaciones que permitan valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana y profesional, si estás en otro contexto. O sea, el tipo de tareas es el que va a lograr que tengas mayor atracción de los estudiantes hacia lo que están haciendo. Se promueve la participación en las actividades, se favorece la argumentación. O sea, hay algunos tips que los podés encontrar en líneas de educación matemática. Aclaro, yo tomé solo un ejemplo. Esto no es una clase de líneas de educación matemática, solo porque me vino a la mente una de ellas que toma un aspecto, todas las líneas toman los aspectos afectivos o emocionales, hasta inclusive hay charlas en este momento sobre lo afectivo y emocional, pero recuerden que la idea de involucrar a un estudiante en la tarea es que realmente le guste lo que está haciendo, y eso me lleva a ser empático con lo que está pasando detrás de él, ¿no? Y el tipo de matemática que estoy brindando. Y así a modo de cierre, recuerden que los estudiantes no aprenden solo por escuchar, eso lo debo tener presente como línea así general, que los estudiantes no aprenden a pensar matemáticamente por repetir los algoritmos o repetir cuentas o repetir definiciones. Y tomando así los últimos aspectos emocionales, no se transmite pasión por la matemática si no hacemos que aprender sea apasionado. Pero eso depende de nosotros y el modo en que estamos diseñando las clases. Bueno, vemos algunas de las preguntas que quedaron allí, y como para ir cerrando, de mi parte así, infinitas gracias para quienes se quedaron escuchando hasta el final. Lore. Bueno, sí, acá hemos insistido con si querían hacer preguntas, pero se ve que, bueno, los que están acá supongo que ya te han preguntado también y vos has respondido. Así que, bueno, el viernes pasado habían pedido el material para decirles que si vos podrías pasarlo y compartirlo con la gente, bueno, con los que están acá y los que verán la charla después, porque bueno, siempre Toman ahí pasa... mi correo, algunos me estuvieron escribiendo ya de la semana pasada, me escribieron, porque me googlean y me encuentran ahí el correo, pero si no es, toman ahí mi correo, Hotmail o Gmail, acá está puesto el de Gmail, y comparto, listo, más material, es decir, profundizame más lo que estuviste diciendo sobre tal cosa, cómo leo tal material, encantadísimo de colaborar y ayudar, porque sabemos que con una charla no resolvemos todas nuestras dudas y nuestras inquietudes, sino uno deja una semillita como para seguir pensando o empezar a pensar. Por supuesto, ya lo creo. Bueno, Marcel, muchas gracias por el segundo encuentro y la paciencia. Bueno, mil gracias por todo. Seguiremos con las charlas. Así que bueno, saludos para todos. Gracias por haber estado. Saludos, Gracias, Marcel. Lore. Un abrazote enorme.